buenas, chicos y chicas. Vale, pues nada, vamos a ir con la segunda parte del vídeo de fotosíntesis que os había comentado. Voy a intentar que este sea un poquito más corto que los anteriores. Y bueno, básicamente vamos a mencionar hoy tres aspectos muy básicos de la fotofosforilación y del ciclo de Calvin. ¿Vale? Porque en el ciclo de Calvin normalmente sí que podéis tener alguna preguntita relacionada pues, con la localización subcelular, cuáles son las funciones que cumple y un poco con la ecuación general o el balance completo. ¿Vale? Ah, y la principal enzima. Esta va a ser importante. Entonces, vamos a meternos con ello. Os explico también qué son las plantas de 4. Y con esto tendríamos el tema pues cerrado. Bueno, nada, lo vamos a retomar desde aquí. A ver, en esencia, la fotofosforilación, el mecanismo es el mismo que os había descrito de la respiración celular, ¿vale? Es decir, en el mecanismo de transporte de electrones que se daba a la membrana interna mitocondrial y la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, en esencia, pues fijaros, el complejo es exactamente el mismo. La ATPasa, sintetasa. Funcionan de la misma manera, ¿vale? Os hace aquí la distinción, otra vez, de esta subunidad, sí, podemos decir esta parte F0, ¿vale? Que es lo que tenemos inserto dentro de la membrana plasmática, perdón, no dentro de la membrana plasmática, sino en la membrana de los tilacoides, y la partícula F1, que sería bueno, pues esta especie de generador que gira, ¿vale? Como resultado del trasiego de los protones a su través y que dirige la síntesis de ATP. Es decir, la fuerza conductora, para todo esto una vez más, es la fuerza protón-motriz. ¿Vale? Todo hasta aquí, todo igual. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues mirad, el otro día os comentaba, teníamos aquí una imagen de uno de los cloroplastos. ¿Vale? Si cogemos, solamente para que tengáis una pequeña idea, si nos imaginamos que esto es la membrana plastidial, ¿vale? Bueno, más que la membrana plastidial, vamos a definir que tenemos aquí el lumen tilacoidal y aquí lo que tenemos pues es el estroma. Vale, pues la ATPasa sintasa, la subunidad de F0 la tendríamos crustada aquí dentro, ¿vale? Y luego la subunidad de F1 quedaría orientada hacia el estroma. Entonces, esos protones que se almacenan aquí en el lumen, lo que van a hacer es pasar a su través y nos van a permitir aquí que se forme ATP, al igual a partir de ADP y fosfato inorgánico. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Todo esto es exactamente lo mismo. Pequeñas diferencias. Bueno, bien. Fijaros, aquí dentro tenemos un gradiente electroquímico de protones, ¿vale? Es decir, se están almacenando en el lumen. Acordaros que este gradiente electroquímico se generaba sobre todo pues, en dos puntos, ¿vale? De la fotólisis del agua, en el fotosistema 2, y luego también en el ciclo de las quinonas, de la plastoquinona, el plastoquinol reducido. Bueno, lo voy a enseñar un momentito. ¿Vale? Aquí tenéis el complejo oxidante del agua, que como os digo, pues lo que va a hacer es que estos protones que se generan ya se incorporan en el lumen tilacoidal, ¿vale? Es decir, van a contribuir a generar ese gradiente electroquímico. Y luego la otra parte, la otra contribución la tenemos aquí, a nivel del ciclo de la plastoquinona y el plastoquinol. Cuando llega el plastoquinol, desembarca de aquí, los electrones, como os decía, hacen esta especie de circuito, un electrón se va directo a la plastocianina, también al fotosistema 1, y el otro electrón da esta especie de vuelta y se incorpora en otra plastoquinona. Pero cada vez que una molécula de plastoquinona atraca aquí, lo que hace es que esos dos protones que tiene se incorporan en el lumen, ¿vale? Y son más protones que están sumando para generar pues esa fuerza protónica, ¿vale? O sea que aquí, directamente, el gradiente electroquímico de protones lo podemos llamar fuerza protonmotriz. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Vale, aquí lo tenéis. Ya sabéis que una fuerza protonmotriz, aquí tendríamos dos componentes, un componente de pH y un gradiente eléctrico. ¿Vale? Vamos a ver aquí cuál sería el componente mayoritario, pero vamos, esto tampoco es que sea no es algo imprescindible que tengáis que saber. ¿Vale? El funcionamiento es el mismo. Mirad, tendríamos la subunidad F0 que va a funcionar pues, como esa especie de turbina, ¿vale? De rotor, que cuando los protones pasan a su través, induce un giro, y en la subunidad F1, bueno, pues este giro va haciendo que estas conformaciones vayan pasando desde la conformación cerrada a la abierta, ¿vale? Y desde la abierta, pues otra vez a la abierta afinidad para que pues, en la vuelta completa se formen tres ATPs, ¿vale? Básicamente tres protones que pasan dirigen la síntesis de una molécula ATP. Vale, mirad, un detalle, dice la membrana tilacoidal es permeable al paso de iones magnesio, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto elimina prácticamente el potencial de membrana. Claro, porque van a estar entrando protones en el lumen tilacoidal y el magnesio va a estar saliendo para afuera. Entonces, digamos que el componente mayoritario del gradiente electroquímico es prácticamente debido al pH. ¿Vale? Ese es el único detalle que cambia. Porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es, sí, se están incorporando protones, pero a la vez lo que está haciendo el magnesio es que sale el estroma. Luego veréis que el magnesio pues, es un cofactor para el enzima rubisco, ¿vale? Del ciclo de Calvin. Pero por eso, la fuerza protonmotriz, sobre todo, os comentaba, es debida a la diferencia de pH. No tanto al gradiente eléctrico. ¿Vale? Ese es el único dato. Bien, por lo demás, pues nos vamos a meter ahora, como os decía, en la fase de fijación y reducción del carbono. Este es el famoso ciclo de Calvin. ¿Vale? Aquí sí que tenéis preguntas pues, interesantes. Bien, bueno, mirad, un dato importante. Aquí hay tres conceptos que son prácticamente sinónimos. Fijación de carbono o fijación de CO2. Otro concepto para referirnos a esto es el ciclo de Calvin-Benson, ¿vale? Es
es exactamente igual, y también la fase oscura. Así que si queréis, aquí podéis poner directamente fase oscura. Como os decía, es porque no necesita la luz solar, ¿vale? No es porque se realice de noche, pero puede realizarse de noche. Y esto, atención, todo lo que tiene que ver con el ciclo de Calvin, que esta es una de las preguntas que os van a hacer, ocurre en el estroma de los cloroplastos. ¿Vale? O sea que ese ciclo de Calvin va a transcurrir en 3 etapas. La primera es la fijación del CO2, ¿vale? Vamos a ponerle aquí unos numeritos. Esa fijación del CO2 corre a cargo de una enzima que se llama rubisco, de forma abreviada, ¿vale? Ya sabéis que todas las enzimas terminan en asa, y este no es una excepción. Solo que rubisco es el acrónimo de ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿vale? Rubisco para los amigos. Esta va a ser la etapa limitante. La fijación del CO2, que como os decía el otro día, entra por los estomas. Después, tenemos aquí la reducción y producción de azúcares. En esta segunda fase, lo que nosotros vamos a hacer es gastar o se consume lo que hemos generado durante la fase glucosa, ¿vale? Consume ATP y poder reductor. Entonces, claro, lógicamente, la fase oscura es dependiente de la fase luminosa. Vamos a gastar la energía química que hemos producido anteriormente. Y por último, vamos a regenerar el aceptor del CO2. Esto es un ciclo, ¿vale? Como igual que en el ciclo de Krebs, pues siempre tenemos una molécula aceptora que es la que permite la entrada del precursor activado. En este caso, el aceptor, os lo digo para que os vaya sonando, es la molécula de la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, bueno, arrancamos con el ciclo. Es sencillo, ¿vale? Pero, bueno, ahora veréis los principales acontecimientos. Como os estaba diciendo, aquí tenéis las 3 fases. La primera, la fijación de Calvin, ¿vale? Ojo que esto lo lleva a cabo la enzima rubisco. Como decía, es una enzima que tiene 2 actividades enzimáticas, carboxilasa y oxigenasa, ¿vale? Mirad, lo vamos a formar, o se va a incorporar sobre una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato. Este es el aceptor, ¿vale? 5 carbonos. Metemos un carbono más, un CO2, y tendríamos 6 carbonos que se rompen, generando 2 moléculas de 3 carbonos, ¿vale? El T es fosfoglicerano. Vamos a ponerle aquí el título y vamos comentando los principales acontecimientos. Fijación de CO2 o ciclo de Calvin. Lo primero, como os decía, es la fijación del CO2. Ese CO2 que ha entrado por los estomas, ¿vale? Y que lo va a hacer la enzima rubisco. Como decía, rubisco, pues es ese acrónimo de ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa. O sea, he cogido el acrónimo de las iniciales de las principales letras, ¿vale? RU, bis, carboxilasa y oxigenasa. Entonces, tenéis que tener en cuenta que esto es la etapa limitante del ciclo, ¿vale? Es decir, es lo que va a regular el paso de toda la ruta. Y luego, pues bueno, un poquito el aceptor sería la molécula de ribulosa 1,5-bisfosfato, ¿vale? Este es nuestro aceptor de CO2, que va a coger el CO2 y por acción de esta enzima vamos a formar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Yo podría poner 2 moléculas, pero vamos a hacer una cosa. Porque es un ciclo, en realidad, esto va a suceder en múltiplos, ¿vale? En múltiplos de 6. Así que vamos a considerar que 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato con 6 moléculas de CO2, fijaros, estos tienen 5 carbonos, ¿vale? 6 por 5, 30, más otros 6 carbonos del CO2, 36, para dar lugar a 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esa sería la fijación del CO2. Podemos poner una molécula, ¿vale? Pero si lo vemos en múltiplos de 6, el ciclo cobra más sentido. Así que ahora estas 12 moléculas de 3-fosfoglicerato van a reducirse, van a gastar ese NADPH que hemos generado en la fase luminosa, vamos a gastar también el ATP y en la siguiente etapa, vamos a ponerlo por aquí, es la etapa de reducción. Aquí lo que vamos a hacer es consumir, se consumen 2 moléculas de NADPH y 3 ATPs por cada CO2 fijado. Así que si hemos metido 6 de CO2, básicamente se consumen 12 moléculas de NADPH y una cosita, se consumen 3 ATPs al final por cada CO2, pero aquí en esta etapa solamente son 2 y 12 moléculas de ATP. Vale, y lo que obtenemos, os lo dejo así como resumen, 12 moléculas
de gliceraldehído 3-fosfato. Bien. ¿Qué pasa con estas 12 moléculas? Daros cuenta que nosotros al ciclo le hemos metido 6 carbonos. Luego el ciclo nos tiene que devolver 6 carbonos. Bueno, pues de estas 12 moléculas que tenemos aquí de gliceraldehído 3-fosfato, 2 de este gliceraldehído 3-fosfato vemos que se exportan al citoplasma. ¿Vale? 2 salen. Esos 6 carbonos. ¿Para qué? Bueno, pues daros cuenta que estos son ya glúcidos, ¿vale? Son moléculas de triosa-fosfato, reducidos. Entonces, digamos que el beneficio neto son esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que salen del citoplasma y en la siguiente fase, la tercera, en la etapa de regeneración del CO2, del aceptor de CO2, vamos a ponerlo así, lo que van a hacer las 10 restantes es dar lugar, de nuevo, a la ribulosa 1,5-bifosfato. Es decir, aquí, esas 10 moléculas que tenemos de gliceraldehído 3-fosfato generan, en primer lugar, 5 moléculas, perdón, 5 no, 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato y en una segunda etapa, lo que vamos a hacer aquí de nuevo es consumir 6 ATPs damos 6 ATPs y 6 fosfatos inorgánicos para generar 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, mirad, aquí hemos gastado 6 ATPs y aquí 12, 18 en total. ¿Vale? Aquí hemos consumido 12 NADPH. Entonces, que sepáis que, bueno, aquí en definitiva se regenera la ribulosa 1,5-bifosfato y se gastan 6 ATPs más. Ahora lo vemos en el ciclo. Vale, un poquito como resumen podríamos decir que 6 moléculas de CO2 utilizan 12 moléculas de NADPH y 18 moléculas de ATP. O lo que es lo mismo, por cada molécula de CO2 fijado se gastan el doble de NADPH y el triple de ATP. Como sea más cómodo de recordar, ¿vale? Esto sería un poco el balance global del ciclo. ¿Queréis una ecuación global? Esto sí que merece la pena que la pongamos, pues sería la siguiente. 6 moléculas de CO2, ¿vale? Más 12 moléculas de NADPH más 18 ATPs más 6 moléculas de agua. Generamos 2 de gliceraldehído 3-fosfato más 12 NADPs más 18 ADPs y 16 fosfatos inorgánicos, ¿vale? Si queréis, este sería el balance global del ciclo de cambio. Vale, la principal enzima, como os había dicho, la rubisco. Vale, de esta tenemos que hablar bastante, porque esta enzima resulta que tiene 2 actividades enzimáticas. Si utiliza la enzima carboxilasa, pues muy bien, pues lo que estamos haciendo es fijar ese CO2, ¿vale? Formar estas moléculas de 3 átomos de carbono que luego cuando se reducen, pues ya son gliceraldehído 3-fosfato. Pero si hay poco CO2 y hay mucho oxígeno, el problema va a ser que utiliza la otra actividad enzimática. Y esa no nos interesa tanto, ¿vale? El ciclo lo tenéis aquí. Mirad, vamos a hacerlo grande para que lo podáis ver. Aquí lo pone simplemente, en vez de ser múltiplos de 6, de 3, ¿vale? Pero bueno, nos da lo mismo. 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato con 3 de CO2 generaríamos el doble, 6 moléculas de 3-fosfoglicerano. Bueno, pues aquí se gastan 6 ATPs, se gastan 6 moléculas de NADPH y obtenemos, pues, un producto final, 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De estas moléculas, ¿vale? De estas 6, una sale para afuera, ¿vale? Este es el balance neto. Hemos metido 3 carbonos aquí como CO2, bueno, pues sale una molécula de 3 carbonos, que puede ir después a formar glucosa, puede formar sacarosa, puede formar parte de almidón, lo que sea. De eso ya se encarga el citoplasma, ¿vale? El cloroplasto como tal lo que produce son tiosas, fosfato. Las restantes, las otras 5, fijaros que se van a recomponer para volver a generar 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, ¿vale? Y aquí vamos a gastar otros 3 ATPs más. Por eso,
Pues bueno, ese resumen que os he dejado lo tenéis aquí, ¿vale? Fase 1, fijación del CO2. Datos importantes. Ya simplemente vamos a reseñar lo destacable. Pues esta enzima, la rubisco, ¿vale? La enzima más abundante de todo el planeta. ¿Dónde está? Pues aquí, en el estroma del cloroplasto, obviamente. Y lo que va a hacer pues es esta reacción que estáis viendo. A partir de una molécula ribulosa de 5-bifosfato, generamos 2 de 3-fosfoglicerato. Bueno, aquí tenéis el proceso de la reacción. No hace falta que lo conozcáis con mucho detalle, pero sí que entendáis pues eso, que ribulosa 1,5-bifosfato más un CO2 da lugar a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. ¿Vale? Es decir, una de 5 y un carbono más da lugar a 2 compuestos de 3 carbonos. ¿Qué pasa? Pues que eso se utiliza la actividad carboxilasa. Pero os decía que la actividad oxigenasa tiene una pega. Y es que al final, pues, el ciclo de Calvin no va a funcionar muy bien si se utiliza eso. Lo vemos aquí. Mirad, la enzima rubisco, aquí tenéis otra vez el acrónimo. Si lo que utilizamos es oxígeno, y hace uso de la actividad oxigenasa, se genera una molécula igual de 3-fosfoglicerato y esta otra que es el glioxilato. Luego hablamos de esto, ¿vale? Pero ocurre sobre todo cuando hay poco CO2, cuando hay mucho oxígeno y bueno, pues a esto se le conoce como fotorrespiración, a este proceso. Es algo que las plantas tienen que evitar a toda costa. La segunda fase, que os había dicho, pues es la reducción, ¿vale? Aquí lo tenéis en 2 pasos, muy sencillito. Primero tenemos una quinasa que gasta ATP y formamos el 1,3-bifosfoglicerato y luego tenemos una deshidrogenasa que lo que hace es consumir NADH y formamos gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí veis, bueno, pues ese sector del ciclo donde se están dando esas reacciones. Es decir, que por cada molécula de CO2 que hemos incorporado gastamos el doble que venía de pH y aquí también el doble de ATP. Luego gastaremos otra parte más. Esto es el balance de las reacciones de las fases 1 y 2. No os lo van a pedir por fases. ¿Vale? Si os piden un balance global va a ser el de todo el ciclo. Así que esto no os quiero decir que os olvidéis, pero que os deis cuenta que por cada CO2 se pierden el doble de moléculas de ATP y el doble de moléculas de NADPH. ¿Vale? Para generar el gliceratido de 3-fosfato. La última etapa. Bueno, pues ahora la veremos. Mirad un pequeño detalle. Yo os he dicho que lo que está fabricando el cloroplasto es gliceratido 3-fosfato. ¿Vale? Ya sabéis que este compuesto se puede interconvertir en su isómero a través de esta triosa fosfato isomerasa. Y ya con esto, es después en el citoplasma donde se nos pueden generar o formar otros azúcares. Por ejemplo, se dice que el principal producto de la fotosíntesis es la sacarosa. Bueno, pues con 4 moléculas de gliceratido 3-fosfato generaremos una glucosa y una fructosa y se ensamblarán formando el disacárido. También se puede formar almidón, ¿vale? Que de hecho a veces almacenan en un tipo de plastos, también conocidos como amiloplastos. Y bueno, pues aquí tenéis el resto de las reacciones, pero esto si os dais cuenta, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, pues ya serían reacciones propiamente dichas de la gluconeogénesis. Así que, nada más que deciros. Y el almidón, pues se llama amilogénesis. Pero bueno, os mencionan por aquí que la sacarosa, que es el principal producto de la fotosíntesis, se distribuye por estos vasos conductores a través del fluema. ¿Vale? Ahí la sabía elaborar, que lo sepáis. O sea que esto, que nadie piense que del cloroplasto sale ya formada sacarosa o glucosa, no. Manda paquetitos de 3 carbonos, triosel-fosfato, y gliceratido 3-fosfato, y luego ya citoplasma, que con eso haga lo que quiera. Y un detalle más, ¿vale? Esa salida de las triosas-fosfato, aquí lo que estáis viendo es un antiportador, es decir, un transportador que mueve 2 solutos precisamente en sentidos opuestos para las triosas-fosfato y el fosfato inorgánico. Si os fijáis, lo que está haciendo este transportador es, a la vez que me saca al citoplasma 2 moléculas de gliceratido 3-fosfato, las intercambiamos por 2 fosfatos inorgánicos que entran para adentro. ¿Vale? Tiene lógica. Los fosfatos inorgánicos luego los va a reutilizar otra vez en la fase luminosa de ATPase sintasa para generar ATP. Así que, si os dais cuenta, esto es un reciclaje. ¿Vale? Luego ya, pues sí, aquí tenéis el gliceraldehido 3-fosfato que puede generar fructosa con 2 moléculas de esto, 1,6-bifosfato, podemos generar sacarosa o incluso pues almidón, ¿vale? Si queremos. De esto nos van a preguntar. Luego os enseño una pregunta típica que hay de bastantes años. La última fase, pues es la regeneración del aceptor de CO2. ¿Vale? Dice, para completar el ciclo de Calvin, la ribulosa 1,5-bifosfato tiene que regenerarse de nuevo a partir del gliceratido 3-fosfato. Aquí tenemos 2 reacciones que lo que hacemos es, pues bueno, conservando el número de carbonos, transformamos compuestos de 3 en moléculas de 5, básicamente esas 10 moléculas de gliceratido 3-fosfato que estábamos viendo aquí,
o estas 5, se reorganizan 5 por 3, 15 carbonos, ¿vale? Bueno, pues se organizan en 3 moléculas de 5 carbonos, de rigurosa 5-fosfato. Y luego en un paso posterior, gastando otra vez ATP, pues ya regeneramos el aceptor, la rigurosa 1,5-bifosfato. ¿Vale? Y vuelve a empezar el ciclo. Por eso decía que es más cómodo si queréis verlo en términos de 6, de múltiplos de 6. Y ya, bueno, pues algunos detalles no nos vamos a perder aquí, pero, a ver, cosas que yo creo que podéis entender perfectamente. Mirad, todas estas reacciones que hemos visto, el ciclo de Calvin pues es dependiente de NADPH y de ATP. ¿Vale? La enzima clave de todo el proceso por la que os van a preguntar es esta, la rubisco. Y por supuesto, se regula por la luz. ¿Vale? La luz provoca una activación de la transferencia de electrones y esto hace, pues bueno, primero, que se bombeen protones del estromo al lumentilacoidal, ¿vale? Es decir, que esto aumenta el pH y luego hace que salga magnesio. Y atención, porque es que este magnesio es un modulador alostérico positivo para que la enzima, la rubisco, funcione. Es decir, la rubisco si no tiene un pH básico y no tiene magnesio, no va a trabajar. ¿Vale? Digamos que estos dos acontecimientos son el resultado de que la fase luminosa está funcionando correctamente. ¿Vale? Por eso, dato importante. La rubisco, la activación ocurre en el estroma pH alcalino, ¿vale? El pH óptimo es en torno a 8 y necesita de estos cationes de magnesio, ¿vale? Que tienen que salir pues, del lumentilacoidal. En cuanto a la composición, nos dicen aquí que es un hexadecámero, es decir, 16 unidades, 8 cadenas ligeras, 8 cadenas grandes, 8 pequeñas, ¿vale? Y bueno, y se regula también covalentemente o por modificación covalente reversible, por carboxilación. ¿Vale? Bueno, estos son detallitos. Normalmente los exámenes no os preguntan nada acerca de la regulación de esto, pero bueno, por si acaso que sepáis que también es dependiente de CO2, ¿vale? Porque se tiene que formar un carboxienzima, una carboxilación que hace que sea totalmente activa en residuos de lisina. ¿Vale? Se forma lisilcarbamato. Vale, importante. pH básico y cationes magnesio para que la enzima rubisco funcione. Pero es que hay más. ¿Vale? Nos cuentan también acerca de la tiorredoxina. Mirad, la tiorredoxina, a ver, es otra pequeña enzima que tenemos en el estroma, ¿vale? Y se ve regulada por la luz. Nos dice por aquí, bueno, muchas enzimas del ciclo de Calvin están activas en la forma reducida y inactivas en forma oxidada. Mirad, la rigurosa 5-fosfatoquinasa y fructosa 1,6-bifosfatasa son dos de estas enzimas que están reguladas de esta manera, ¿vale? Por la tiorredoxina. Es un pequeño detalle. Pero si os acordáis de la clase de ayer, la ferredoxina, es decir, este transportador de electrones que me los movilizaba desde el fotosistema 1 hasta el NADP, lo que va a hacer también es reducir a otras enzimas. ¿Vale? Nosotros decimos que están regulados estos mecanismos por la luz. Es decir, cuando hay luz, se pone en marcha el transporte de electrones, la ferredoxina se reduce y además de entregarle esos electrones al NADP para que se reduzca NADPH, va a actuar sobre estas dos enzimas. ¿Vale? Les va a permitir que estén en su conformación activa. Concretamente, lo que hace esta ferredoxina reducida es que reduce a su vez a la tiorredoxina y esta pues, va a reducir a esas otras enzimas. Creo que lo tenéis aquí, en una esquemita, donde veis que la luz lo que está haciendo es favorecer que la ferredoxina esté en un estado reducido y esta ferredoxina reducida lo que hace es reducir a la tiorredoxina. ¿Vale? Y esta tiorredoxina es un puente disulfuro que se abre, se reduce. Bueno, pues esta a su vez activa otras enzimas. Por ejemplo, la fructosa 1,6-bifosfatasa que veíamos, o la rigurosa, no recuerdo cuál es el nombre de la enzima, la verdad nos lo van a pedir, pero bueno. La otra era la rigurosa 5-fosfatoquinasa. Pues esas dos. Vale. Un último detallito. Hablando de la enzima rubisco, está el problema de la fotorrespiración. Veréis, la fotorrespiración se le puso este nombre porque debo decir que es un inconveniente que tienen las plantas C3 cuando hay poca disponibilidad de CO2 y hay mucho oxígeno. Y es que la rubisco tiene dos actividades, carboxilasa, es decir, sobre la rigurosa 1,5-bifosfato y un CO2, o la oxigenasa. ¿Vale? Que si os dais cuenta, generábamos pues, dos compuestos. El 3-fosfoglicerato, una molécula solo, y el fosfoglicolato. Bueno, pues es que el problema que tiene la fotorrespiración, si os dais cuenta, es que este fosfoglicolato después tiene que gastar aquí un ATP adicional, ¿vale? Para, bueno, pues, digamos, poderse regenerar y volver a generar moléculas de fosfoglicerato. Entonces, esto supone una pérdida neta de ATP, ¿vale? Es lo que tenéis que entender. Entonces, para regenerar el glicolato, la fotorrespiración se gasta ATP y digamos que esto pues, resta eficacia o eficiencia al proceso de la fotosíntesis. Creo que lo tenéis explicado por aquí, pero esto de la fotorrespiración, que todo el mundo sepa que es consecuencia de la actividad oxigenasa de la rubisco.
¿vale? Y que también sepáis que supone una pérdida neta de ATP y CO2. Por eso, lo que va a hacer es disminuir el rendimiento fotosintético. Os lo explican aquí, ¿vale? Os dice que se produce la formación de CO2 por una vía distinta a la respiración mitocondrial. Por eso se ha buscado esa cierta semejanza o analogía con la respiración mitocondrial, pero es que además gastamos un ATP, ¿vale? Es un mecanismo compensatorio que permite regenerar el glicolato, ¿vale? Pues gracias a la actividad oxigenasa del enzima rubisco, como os decía. ¿Qué pasa con este glicolato? Pues tenéis aquí la ruta, ¿vale? Dice, el fosfoglicolato se puede transformar en glicolato de forma reversible. Luego pasa el peroxisoma, ¿vale? Son orgánulos implicados en la oxidación de compuestos. Y ese glicolato da lugar a la aminoacilglicina y serina. Y puede ser transformado en glicerato que ingresa otra vez pues, en el cloroplasto. Vale. En la mitocondria, pues dos moléculas de glicina pueden generar una molécula de serina. Y se libera una molécula de CO2. Toda esta ruta que tenéis aquí no os la tenéis que saber, ¿vale? No os lo van a preguntar. No os quedéis con todo esto, no se van a perder en detalles. Fijaros que es bueno, pues esa ruta de regeneración del fosfoglicerato pasa por tres orgánulos. Mirad, cloroplastos, peroxisomas y mitocondrias. ¿Vale? Lo esencial, os lo dejo por aquí resumido, ¿vale? De la fotorrespiración. Pues bueno, que es un mecanismo compensatorio del enzima rubisco cuando actúa la actividad oxigenasa. Vale, como os estaba diciendo, pues fijaros, si juntamos a la ribulosa 1,5-bifosfato con oxígeno, lo que se produce es una molécula de 3-fosfoglicerato más fosfoglicolato. ¿Vale? Este tiene 2 carbonos, esto tiene 3. Problema, o si queréis, lo más importante, que supone una disminución del rendimiento fotosintético al producirse una pérdida neta de CO2 con gasto de ATP. No os aprendáis nada más, ¿vale? No os aprendáis nada más, pero lo que sí que quiero que entendáis es que muchas plantas, precisamente las que tienen un metabolismo C3, o dicho con otras palabras, las plantas que, como resultado de la actuación de la enzima rubisco, el compuesto que formamos tiene 3 carbonos, tienen un poco el riesgo siempre de que si se da la fotorrespiración, la eficacia fotosintética baja. Entonces, resulta que hay otras plantas que se llaman plantas C4, ¿vale? Porque pues, el producto resultante de la fijación de CO2 tiene 4 carbonos que anulan esto de la fotorrespiración, ¿vale? Entonces, como estamos viendo que esto es un problema, solamente que sepáis que existen plantas C4 que lo que tienen es que, bueno, se llaman así porque el producto resultante de la fijación del CO2 tiene 4 carbonos. Luego os le presento que le conocéis, ese compuesto, ¿vale? Y otro dato importante. Y es que la fijación del CO2 se lleva a cabo por una enzima distinta de la rubisco. Ese es el punto, ¿vale? Lo vemos. Bueno, aquí tenéis el balance global de la fotorrespiración, que no os lo había dicho. Esto, si queréis, pues sí, os lo vais a aprender. Dice, se gasta ATP para la fijación del CO2, ¿vale? Se consume oxígeno y se libera CO2. Dice que tan solo una parte del carbono vuelve al cloroplasto. El resto se pierde como CO2 en la mitocondria. Por eso se llama fotorrespiración, ¿vale? Porque es una eliminación de CO2 que ocurre durante la fotosíntesis si actúa esa actividad oxigenasa. Es un problema que tienen las plantas C3. En contraposición a estas, bueno, pues como se estaba diciendo, existen las plantas C4 o el ciclo de Hatch-Slack y el metabolismo ácido de transfiláceas, esto es lo que quiere decir CAM, que han evitado este problema. ¿Qué hacen? Bueno, pues enseguida lo vais a ver. Estas plantas lo que han hecho es algo muy sencillo. O bien han separado en el tiempo lo que es la fijación del CO2 y el ciclo de Calvin,
¿vale? Que esto lo hacen las plantas desérticas, cactus, las crasuláceas, o bien han separado en células distintas el proceso de fijación del CO2 y el ciclo de Calvin, ¿vale? Para que no se dé la fotorrespiración. El objetivo siempre es el mismo, que no se dé fotorrespiración, ¿vale? Eso muy claro. Aquí os explican un poco lo de las plantas C3, que os estaba diciendo. Todas las que hemos visto hasta ahora, la mayor parte de ellas pues son C3 porque el compuesto que fija el CO2 es de 3 carbonos, es el 3-fosfoglicerate. ¿Qué pasa? Pues que en condiciones ambientales concretas, ¿vale? Climas muy húmedos, climas muy séricos, muy áridos, la enzima rubisco supone una desventaja, ¿vale? Sobre todo, pues, en zonas con altas temperaturas, fuerte intensidad luminosa, el problema es que la solubilidad del CO2 en agua disminuye. Claro, y si hay menos CO2 disponible y más oxígeno, comienza a ganar terreno la fotorrespiración, ¿vale? Entonces, esto es lo que no queremos que suceda. Que la actividad enzimática oxigenasa sea la protagonista, ¿vale? Para evitarlo, pues bueno, dos soluciones. O bien, como os decía, separamos físicamente en células distintas la parte C3 y la parte C4, es decir, la fijación del carbono y el ciclo de Calvin, o bien separamos en el tiempo la fijación del carbono, que puede ocurrir perfectamente durante la noche, ¿vale? Cuando se abran los estomas, y el ciclo de Calvin, que va a ocurrir durante el día. Puede ser. Os lo cuento aquí, ¿vale? Mirad, lo primero de ellos es el ciclo de Hatch-Stack. Esto ocurre sobre todo en climas tropicales, ¿vale? Que nos dice que hay una separación física entre el compuesto C3 y C4. Mirad, las células responsables de dejar entrar el CO2 son las células, no sé, las tenéis aquí del mesófilo, ¿vale? O del parénquima. Son las que tienen los estomas. Entonces, lo que pasa con el CO2 es que está ingresando, ¿vale? Lo coge una enzima que se llama fosfonol piruvato carboxilasa. Cuidado que esta enzima es una mezcla de la piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxiquinasa, ¿vale? Se llama fosfonol piruvato carboxilasa. La cuestión es que coge el PEP, el fosfonol piruvato, incorpora el CO2 y formamos oxalacetato. Este es el compuesto de 4 átomos de carbono, el oxalacetato. Y ese oxalacetato que hemos fijado aquí, por esta enzima, daros cuenta, esta enzima no tiene actividad oxigenasa. Esta enzima fija el CO2, además de forma muy eficiente, se cruza malato y pasa a estas otras células que son las de la vaina. Y ahora ya aquí, fijaros, el malato se descompone en piruvato, suelta el CO2 y ahora sí, en estas otras células, la enzima rubisco lo incorpora al ciclo de Calvin exactamente igual que lo hemos visto. ¿Vale? Es decir, en este ciclo de Hatch y Slack tenemos una separación física entre la fijación del CO2, que lo hace la enzima fosfonol piruvato carboxilasa, y el ciclo de Calvin que ocurre en las células pues, de la vaina. ¿Vale? Así que, bueno, un pequeño detalle. En plantas C4, la enzima resultante de la fijación del CO2 es esta. Fosfonol piruvato carboxilasa. Una enzima que, pues, estaba diciendo, utiliza como sustrato aceptor el fosfonol piruvato, recoge CO2 y formamos oxalacetato. ¿Vale? Esto lo vamos a tener en las dos. Como os digo, en las células, en las plantas C4, el metabolismo de Hatch-Slack, lo que separamos es en el espacio, la fijación del CO2, que como os estoy diciendo, ocurre aquí, ¿vale? Las células del mesófilo, y luego este compuesto de 4 carbonos se reduce a malato, y en estas otras células ya es donde, las de la vaina, donde ese CO2 se libera, lo coge la enzima rubisco y tiene lugar el ciclo de Calvin. Daros cuenta que estas células de la vaina, aunque está la enzima rubisco, no tienen acceso al oxígeno, ¿vale? Por lo tanto, va a funcionar perfectamente aquí la actividad carboxilasa. El objetivo es, en las plantas C4, minimizar, bueno, anular el efecto de la fotorrespiración. Esa es la idea. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es lo que realizan las plantas con metabolismo CAM. CAM, si lo tenéis aquí, significa metabolismo ácido de crasuláceas. Son las cactáceas, todas estas plantas adaptadas a vivir en el desierto. Aquí, el problema viene más bien dado por pues las altas temperaturas y la sequedad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lógicamente ya sabéis las adaptaciones que tienen las plantas, ¿vale? Los cactus tienen hojas muy finitas y realmente la ventilación o la apertura de los estomas solamente ocurre de noche, que es cuando la humedad es un poquito más alta y las temperaturas son más bajas. El problema que tienen los estomas, y esto lo dibujaba el otro día, es que a través de ellos, no sé si está por aquí el dibujo, sí, tenemos una pérdida importante de agua por evapotranspiración. Lógicamente, a mayor temperatura y mayor sequedad fuera, pues esto sería un problema grave. Entonces, para minimizarlo, lo que hacen estas plantas es abrir los estomas solamente de noche. Entonces, de noche es cuando se produce el intercambio gaseoso, entra el CO2 y es el momento en el cual se tiene que fijar ese CO2. ¿Vale? Ahí tenemos una separación temporal. De noche se fija el CO2, vamos a utilizar exactamente la misma enzima, la fosfonol piruvato carboxilasa, y lo vamos a incorporar pues, sobre el fosfonol piruvato. Generaremos oxalacetato, que se reduce a malato,
y se guarda en la mitocondria. Es decir, de noche, igual que hacemos nosotros en verano para ventilar la casa, cuando la temperatura es más baja, abrimos las ventanas, estas plantas hacen lo mismo. Abren los estomas de noche, se produce el intercambio gaseoso entre el CO2, a esto grande, lo coge la enzima fosfonol piruvato carboxilasa, vamos a oxalacetato, y esto se reduce a malato y se guarda en la vacuna. Y esperamos a que se haga de día. Cuando se hace de día, ¿vale? Se cierran los estomas. Y ahora el malato sale de la mitocondria, se descompone en piruvato y CO2, y el CO2 lo coge la enzima rubisco, ahora sin riesgo de que haya oxígeno, ¿vale? La actividad carboxilasa lleva a cabo el ciclo de Calvin. Es decir, aquí tenemos una separación día-noche, temporal, de la fijación del CO2, ¿vale? Esta parte de la izquierda que está ocurriendo de noche, y el ciclo de Calvin, o el metabolismo C3, que está ocurriendo de día. ¿Vale? Pero bueno, lo mismo. El objetivo de todas estas plantas C4 es evitar el problema de la fotorrespiración. ¿Vale? Es decir, maximizar la eficiencia de la fotosíntesis. Esto es lo que tenéis que tener claro. ¿Vale? Bueno, espero con estos vídeos haberos aclarado un poquito las dudas. ¿Vale? Os quería enseñar antes de nada una preguntita que ha caído pues, ya en bastantes ocasiones. Os voy a compartir pantalla desde el ordenador. Para que veáis, pues bueno, el tipo de cuestiones que, que os pueden aparecer. A ver, lo localizo y lo enseño. Estos son de agroambiental, ¿vale? Os enseño un par de preguntas para que veáis un poquito pues, por dónde pueden salir. Son cosas generales, sencillas. Mirad, aquí lo tenéis. Son cortitas, Dice indicar cuáles son las funciones del ciclo de Calvin. Bueno, pues básicamente tenéis que hablar de la fijación del CO2, ¿vale? Tenéis que hablar de esa reducción para generar triosas fosfato, moléculas de gliceraldehído, que es fosfato que posteriormente pues, permite la síntesis de azúcares más complejos, glucosa, sacarosa o almidón. ¿Vale? Principalmente eso, fijación del CO2 y síntesis de azúcares, concretamente gliceraldehído 3-fosfato, que luego pues, en el citoplasma permitirá formar glucosa, sacarosa o almidón. ¿Dónde ocurre? Ya sabéis, en el estroma, ¿vale? El nombre de la enzima principal de la ruta, la rubisco. Ribuloso 1,5, bifosfato, carboxilasa y oxigenasa. Y os piden que expliquéis el motivo por el cual las plantas C4 han desarrollado adaptaciones específicas en relación a esta ruta. Esto es lo que os estaba contando ahora mismo. Es decir, separan, por así decirlo, el proceso de la fijación del CO2 y el ciclo de Calvin en el tiempo, ¿vale? O en el espacio, es decir, en dos células diferentes, para utilizar una enzima distinta que no tiene esa actividad oxigenasa y que minimiza, por lo tanto, o anula, mejor dicho, el efecto de la fotorrespiración. ¿Vale? El objetivo es evitar la fotorrespiración y maximizar la eficiencia del proceso fotosintético. Por eso, pues bueno, se utiliza una enzima distinta para la fijación del CO2, que es la fosfonol piruvato carboxilasa, y o bien se separa en el espacio el proceso de fijación del ciclo de Calvin o en el tiempo. ¿Vale? Esta es una de las cuestiones que tenéis. Otra que he localizado en años anteriores, a ver si la puedo encontrar rápidamente, lo que está en el examen de 2015. Son un poco antiguos, son los que tenéis subidos, Nada, otro de ellos os pregunta acerca de la fotofosforilación. ¿En qué consiste? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es la enzima implicada? Nada, son preguntas muy sencillitas. Voy a mirar en los de alimentaria, a ver si hay alguna pregunta más. Hay muy poquitas preguntas, Realmente estoy echando un vistacillo y muy poquitas preguntas del tema de fotosíntesis. Voy a ver si para la próxima clase puedo localizar alguna más, porque son realmente muy poquitas las que hay disponibles. Vale, intentaré localizar alguna más. De todas maneras, si hay algún proceso por ahí que no se haya entendido, me lo decís y lo vemos, ¿vale? Pues nada, lo dejamos esto por aquí y ya nos vemos a la vuelta de vacaciones, el lunes. Dedicaremos esa clase sobre todo a dudas y a resolver exámenes y preguntas de años anteriores. ¿Vale? Así que si podéis conectaros, me vais trasladando las dudas en lo que queráis que hagamos más hincapié y dedicamos la clase, ¿vale? Pues nada, que os vaya bien. Si veis este vídeo antes de que se acabe el año, feliz año, y si no, pues igualmente. Hasta luego.